y que seamos portadoras de luz en cada rol, en cada uno de los roles que como mujeres nosotros nos desenvolvemos en el día a día. Sonia Carranza de Costa Rica, mi amada, mi muy amada. Ella no saben lo que ha inspirado mi vida con su sola manera de ser. Así es que Sonia nos va a hablar de disfrutar cada día esa manifestación gloriosa de su luz y de su gloria, sin importar lo que pueda ser lo que estamos viviendo o atravesando hoy en nuestro día a día. Se puede levantar, se puede resplandecer, porque cada vez que yo la veo a ella, yo veo, yo siento, yo huelo, yo palpo la gloria de Dios sobre ella y en ella. ¿Y sabes qué? La das donde quiera que llegas, mi Sonia. Te bendigo. Amén. Bueno, buenos días. No saben lo que significa para mí estar hoy aquí de pie en esta plataforma. Estoy un poco nerviosa, pero con mucho gozo en el corazón porque este ha sido mi llamado. Hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando empezamos a conocer a Enrique y a Susana hace más de 12 años, yo recuerdo que Enrique llegaba a Costa Rica y empezaba a hablar, y a la hora de ministrarme siempre me decía cosas que yo no entendía en ese momento. Yo no entendía porque ahorita les voy a contar cómo era yo. Yo era una persona que me sentía siempre muy insignificante, muy poca cosa. Sentía que era un cero a la izquierda, a la par de mi marido. Y Enrique me decía que Dios me quería usar. Otro año que llegó a Costa Rica me dijo, Dios tiene algo muy grande preparado para usted. Otro año llegó y me dijo, Dios va a poner algo muy pesado en sus manos, y yo no entendía lo que él me estaba hablando. Pasaron los años, Dios restauró mi matrimonio. No me toca hablar del matrimonio, pero fue una de las áreas que Dios restauró en mi vida. Yo me casé con un hombre que era muy prepotente, no puedo decir que era machista, pero me hacía sentir tonta, me hacía sentir insignificante a la par de él. Y no solo mi esposo, sino mi papá. Recuerdo muchas veces que yo quería estudiar y él no me quería dejar estudiar porque él decía que las mujeres no necesitábamos estudiar. Era una persona machista. Crecí siendo muy tímida, muy callada, muy sumisa a mi papá. Y así fui creciendo y me casé con un hombre que era mujeriego, con buena economía. Y esas cosas marcaron mi corazón. Yo recuerdo que cuando yo me fui a casar, mi papá me dijo, usted sabe con quién se está casando. Si a usted le va mal, no me llegue aquí a llorar a la casa. Y así me casé. Así que todo empecé a tragármelo. Y Dios tuvo tanta misericordia de mí porque al año y medio, 2 años más o menos, creo, fue cuando empezamos. Mi esposo primeramente conoció a Enrique y de una forma sobrenatural su vida cambió. Y así como cambió su vida, yo empecé a notar cosas en él. Recuerdo un día que se vino para un seminario allá en Costa Rica y ese día él llegó y me pidió perdón. Me dijo que había entendido que yo era una hija de Dios y a cuál suegro le iban a gustar que le maltrataran a la hija. Yo dije, ¿qué le hicieron? Y vieras que fue vacilón porque al principio yo no entendía lo que estaba pasando. Me recuerdo muchas veces que yo lo veía que se levantaba en la madrugada y se encerraba en el baño y duraba horas. Y yo decía, ¿qué estará haciendo? Y me di cuenta que empezó a leer la Biblia, empezó a tener una relación con Dios, empezó a cambiar, empezó a hacerme sentir diferente, a sentirme importante para Él.
Y fue todo un proceso y no quiero hablar mucho de ese tiempo porque rápidamente Dios restauró nuestro matrimonio y empezamos a caminar, empezamos a crecer, empezamos a tener hijos. Tengo 4 bendiciones de Dios que Él me ha regalado y empezamos a enseñarle a nuestros hijos los principios que nos enseñan a través de la palabra, leyendo los seminarios de Enrique y empezamos a aprender a ser esposos, a ser papás. Empezamos a romper cadenas que yo traía de baja autoestima. Yo recuerdo que desde que empecé a tener mis hijos, yo los abrazaba, les decía lo importante que eran, lo inteligentes que eran, lo mucho que los amaba, porque yo eso nunca lo recibí en mi casa. Y tenía una familia bonita, una familia feliz, pero me he dado cuenta en estos días que de la comodidad se aprende muy poco. Y ese llamado que Dios me venía hablando, yo no entendía porque yo estaba muy cómoda en mi casa. Y mi esposo, recuerdo que él empezó con una pasión por servirle a Dios. Y él me decía cuando oraban por mí, me decía, ¿qué le dijeron? Y yo le decía, pero no, que es que Dios me quiere usar. Y yo siempre he sido muy callada. A mí me daba pena hablar. Y tal vez por cómo me criaron, a mí me daba pena hablarle a la gente. Y hay amigas que, aquí está una compañera que me conoce hace mucho tiempo, que al principio cuando yo iba al grupo dice que seguro pensaban que caía mal o no sé, porque yo no le hablaba a nadie. Y no era porque me creyera más que alguien, sino era todo lo contrario, porque yo me creía poca cosa, porque tenía baja autoestima. Y Dios fue sanando eso poco a poco. Pero mi esposo en sus oraciones, y hoy en la mañana me lo recordó antes de salir de la habitación, esa oración que él hacía hace muchos años y era: Dios, úsala. Tú sabes cuánto. Dios sabe cuánto la amo, pero úsala y llévala donde tú quieras. Yo le decía, no ore eso por mí, porque yo no quiero ni ser predicadora ni nada de eso. Y yo me enojaba cuando él oraba así y yo le decía, si usted quiere, pues ore para usted, pero no ore eso para mí. Y hoy, al pararme en esta plataforma, me doy cuenta que Dios escuchó esa oración y que hoy ha sido un día que yo sé que va a marcar mi vida, porque ahorita les voy a contar cómo yo me he podido levantar, porque yo decía que el diablo no estaba contento como estábamos viviendo. Mi esposo me dice, no me gusta que mencione el diablo, pero hoy me doy cuenta que yo no pedí que me pasara lo que nos ha pasado, pero Dios me empujó a vivir la vida que me ha tocado vivir, porque Él quería subirme el nivel de fe. Anoche me puse a buscar qué significaba levantarse, y levantarse es, y por acá lo anoté, ya se me perdió, aquí está. ¿Qué es levantarse? Es moverse hacia arriba, es poner en un lugar más alto lo que él tenía. Hoy yo sé lo que es levantarse, porque Dios ha probado mi fe, me ha subido de nivel de fe. Y ahorita voy a contarles una de las partes más difíciles de mi vida, el desierto que me ha tocado pasar, pero cómo Él ha ido conmigo desde un principio. Y todo esto que me ha tocado vivir, Dios lo ha permitido. Hoy sé que Dios no manda ni quiere que nosotros suframos, pero Él lo permite para probar nuestra fe, para probar en quién estamos confiando, en quién estamos creyendo. Y hoy doy gracias a Dios por este proceso, y tal vez van a decir, está loca, pero doy gracias por este proceso porque yo no soy la misma de hace 5 años. Yo no soy la misma mujer que hace un tiempo atrás
yo creía que yo era. Hace 5 años, más o menos, como les dije antes, tengo 4 hijos. Y las que son mamás, ustedes saben, ayer decía Meli, yo creo que fue, que dijo que ustedes saben lo que uno hace por un hijo, el amor que una mamá siente por un hijo. Y hace 5 años mi hijo mayor, en ese momento tenía 9 años. Voy a cortar un poco para que me dé tiempo contar un poco más de todo este proceso que yo he aprendido. Mi hijo en este momento tenía 9 años, ahorita tiene 14, cumplió ahora el lunes pasado. A él le diagnosticaron una enfermedad rara, una enfermedad degenerativa. Y los médicos dicen, hoy digo, no me gusta hablar de esto porque sé que la boca tiene poder, pero lo comparto como un testimonio para que ustedes entiendan de lo que yo les estoy hablando. Los médicos llegan y me dicen, su hijo tiene una enfermedad degenerativa, es una enfermedad rara, no tiene cura, no tiene tratamiento y no hay esperanza de vida. Me dicen eso. Empiezo a buscar en internet y me quiero volver loca porque no encontraba un tratamiento ni en Costa Rica ni fuera del país. Decía que era 100% mortal y que los niños mueren en la adolescencia. En ese momento mi hijo con 9 años caminaba, iba a la escuela, jugaba fútbol, andaba en cuadraciclo, andaba en bicicleta, tenía una vida normal. Un poquito torpe porque siempre fue muy atarantado, decimos nosotros, y siempre andaba corriendo y se tropezaba. Y hubieron cosas que pasaron antes de eso, porque recuerdo que como a los 5 años me había dicho un médico que él iba a ser un poco torpe, que parecía que le había dado un parálisis cerebral muy leve cuando estaba recién nacido y que eso le había afectado a la motricidad. En el momento a mí me afectó, pero yo dije, mi esposo tiene una empresa de venta de autos. Yo dije, pues si no estudia, no importa, a vender carros se va a poner. Pero después el médico me dice eso y yo empiezo a buscar en internet. Y recuerdo que en ese momento llamo a Azucena y le cuento lo que está pasando. Y ella llega y me dice, Sonia, no busque más en internet. Busque las promesas que Jesús ganó para ustedes. Y empecé a apropiarme de esas promesas. Empecé a apropiarme de esas promesas. Yo recuerdo que yo me tiraba al piso. Y aquí yo sé que está Dios y Dios sabe que no le estoy mintiendo. Al día de hoy nunca le he reclamado a Dios. Lo único que yo decía, yo no entiendo lo que está pasando. Ese día que el médico me dice eso, yo busco otro doctor para ver otra opinión. Resulta que me dijeron que en Costa Rica el médico que más sabía era ahí un genetista. Saco una cita con ese doctor y le cuento lo que me pasa. Me dice, sí, claro, sé de quién se trata, ya lo llevaron a junta médica. Me dice, ¿usted tiene más niños? Y le digo yo, sí, doctor, tengo 3 más. ¿Y qué edad tienen? En ese momento, José Pablo, el que le seguía, tenía 7. Victoria, la otra niña, tenía 3 años y Mariana tenía 1 añito. Me gustaban los niños y pues me dediqué a tener hijos. Pues resulta que me dice el doctor, ¿y cómo están sus otros hijos? Y yo, doctor, súper bien. Me dice, no la quiero asustar, pero esa enfermedad es genética y normalmente cuando un hermanito tiene la enfermedad puede que los hermanos también. Yo le dije, no, doctor, pero ellos están bien. Y me dice, sí, pero ¿qué edad tienen? Entonces, cuando yo le empiezo a decir, me dice, ok, José Pablo no tiene ningún síntoma, pues no creo que tenga la enfermedad, pero puede que Victoria y Mariana la tengan. Normalmente no se les hace prueba a los hermanos hasta que no presenten síntomas, porque los papás empiezan en un luto desde que se dan cuenta de que sus hijos van a morir. Me paro de esa silla. Ustedes no saben cómo yo iba para la casa con mi esposo. Al mes me llaman y me dicen que me presenten al hospital de niños. Ahí me dieron el diagnóstico confirmado de mi hijo Franklin Andrés, que sí tenía la enfermedad, salió positiva. Y me dice el médico, si quiere le puede hacer la prueba a las niñas. Yo le dije a mi esposo, en lo humano, hagámosle la prueba porque yo no quiero vivir con la incertidumbre si lo tienen o no lo tienen.
Le hacen la prueba, al mes me llaman, a mí el mundo se me despedazó y se me vino encima. Me dice el médico, repetí la prueba 3 veces y salieron positivas. Las 2 niñas también tienen el mismo diagnóstico. Ahí empecé a entender qué es tener fe. Yo recuerdo que llegaban y me abrazaban y me decía, Sonia, tenga fe. Y a mí me daba cólera que me dijeran eso porque yo decía, tienen que estar en mis zapatos para que sientan lo que yo estoy sintiendo. Yo recuerdo que mi hija, la que tenía 3 años en ese entonces, llegaba y yo me encerraba en el cuarto y lo único que quería era llorar y desaparecerme. Yo decía, Dios mío, no entiendo cómo tú me vas a dar 4 niños y me vas a quitar 3. Yo había dejado de trabajar, yo estudié administración antes de casarme, trabajaba en un banco, yo dejé de trabajar por mi familia. Las que están aquí me conocen, saben que mi vida es mi casa, mi familia, mi esposo, mis hijos. Esa era mi realización, ser mamá. Y que me digan que mis niñas se me van a morir, que mi hijo se me va a morir. Me dice el doctor, es una enfermedad muy agresiva. Ellos empiezan a deteriorar, dejan de caminar, dejan de comer, dejan de hablar, hasta que ellos mueren. Yo no entendía y recuerdo que yo llamaba a Susana y le dije lo que me pasaba y ella me dijo esas palabras que le agradezco porque fue lo que a mí me empezó a levantar. Dicen que la fe viene por el oír y es el oír la palabra de Dios. Empecé a apropiarme de esas promesas y dice que por sus llagas fuimos curados y es de toda enfermedad. Empecé a levantarme porque dice que Él nos da las fuerzas del búfalo y que cuando más débiles somos, más fuertes somos porque las fuerzas que nos sostienen son las de Él. Chiquillas, yo sé lo que es estar tirada en el piso, que ni siquiera tenía palabras para decirle a Dios lo que yo sentía. Y cómo estar ahí, nada más a solas con Él, yo levantarme y salir de ese cuarto diferente. Recuerdo un día que no tenía ganas ni de orar, solo quería llorar y no le quería decir a mi esposo porque no quería hacerlo sentir a él igual. Y le dije que me llevara donde alguien para que orara por mí. Y eso es un día que nunca se me va a olvidar. Yo llegué donde ese hombre que Dios usa mucho. Y llegué y me senté. Y yo no le dije nada, nada más le dije, necesito que ore por mí. Él me dijo, Sonia, dice Dios, Él ha escuchado tu clamor. Levántate y sé valiente, porque verás mi gloria aquí en la tierra. Yo me fui para la casa y en el carro yo sentía y escuchaba aquí adentro donde Dios me decía, verás mi gloria aquí en la tierra. A mí me entró una paz y una fortaleza que no les puedo explicar con palabras. Llegué a los días y estaba leyendo la Biblia y me salió exactamente ese versículo que yo los anoté por ahí, que han sido versículos que han marcado mi vida. Y decía que cuando más débiles somos, más fuertes somos porque las fuerzas que nos sostienen son las de Él. Otro versículo decía que Él nos da las fuerzas del búfalo. Hoy yo sé cuáles son esas fuerzas. A mí me dicen mis amigas, Sonia, usted sí es valiente. Yo le digo, no se equivoquen. Yo no soy valiente. Es Él el que está en mí. Yo no sé dónde estaría yo si yo no hubiera conocido a este Dios que está vivo. Yo no sé dónde estaría yo si estaría en un psiquiátrico. No sé dónde estaría mi matrimonio. Porque muchas veces las que vivimos este proceso, el cansancio, el corre, a veces se nos anda uno tan estresado que yo recuerdo hace un tiempo atrás, ya eso no pasa. Pero yo me sentía tan cansada y que todo era yo y que citas y que escuela y que medicinas y que corra para allá, corra para acá, terapias y mi esposo sentía que no me ayudaba y él me decía algo y yo de una vez le decía,
Hoy entiendo cuando llego al hospital y veo tanta mujer sola con un niño con una situación especial, porque no es todo el hombre que está dispuesto a aguantar este proceso, porque muchos toman la decisión más fácil y es irse para la calle y buscarse otra que esté contenta y que esté dispuesta siempre. Pero yo he tenido la bendición de tener un esposo que siempre ha estado conmigo, que hoy sé que me ama y no porque me lo diga, sino es porque él me lo hace sentir cada día. Me hace sentir lo importante que soy para él. Hay algo tan lindo que me dice y es que, Sonia, yo no conozco un matrimonio que me guste más que el de nosotros. Y de verdad que es así. Él le dice a los amigos que Dios le ha dado la mejor mujer del mundo. Y hoy sé que no es por mí, es lo que Dios ha hecho en nosotros. De verdad que cuando Azu habla y dice que uno deja ese olor fragante, Azu, Gislena que está aquí, ella es maestra y me ha ayudado mucho con Victoria, con mi hija. Y ella dice, me encanta venir a su casa porque aquí se siente una paz. Y no solo Gislena me lo ha dicho, muchas personas me lo han dicho. Aquí se siente algo diferente. Y sé que es la presencia de Dios que está en mi casa. Mis hijos donde caminan, ellos irradian luz, irradian felicidad. A pesar de la situación y de las circunstancias, ellos siempre andan en una risa. Franklin Andrés, que es el mayor, al día de hoy, aquí yo no vengo a mentir, vengo a decir realmente lo que yo hoy vivo. Mi hijo al día de hoy no camina, se tiene que alimentar por una sonda, casi no habla, ya habla muy poco. Y yo recuerdo que yo creo que como en mayo fue que yo vine acá y yo le decía a Enrique, yo sé que para Dios es tan fácil levantarlo, pero ¿por qué no lo hace? Yo siento que yo tengo la fe. Y Enrique me dijo, Sonia, si usted no hace el A, el B y el C que él le mandó a hacer, él no, ¿será que tengo que esperar más? Y el A y el B y el C que Dios me había pedido era que me metiera más tiempo con él. Y yo le decía, pero es que yo no tengo tiempo, yo me acuesto cansada, agotada, me cuesta levantarme, pero yo cuando estoy haciendo cosas, yo estoy hablando con Dios. Y yo le decía a él, Dios, yo necesito a alguien que me ayude con mis niños para poder estar tranquila, para poder irme y no pensar, porque yo tengo que estar pendiente que cambiarle el pañal cada 2 horas, que darle comida cada cierta hora. Como él come por sonda, no es cualquiera el que le puede dar la comida, entonces yo soy la que tengo que estar ahí. Entonces yo le decía a Dios, pero yo a Dios le entregué mi vida hace mucho tiempo y yo le dije a Dios, lo que tú quieras hacer con mi vida, hágalo. Y esa carga que yo sentía, yo hoy no la siento porque yo le entregué esa carga a Dios hace mucho tiempo. Y yo no le puedo explicar a ustedes con palabras cómo Dios quitó la carga, cómo Dios me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerdo fue una reingeniería que hizo Enrique en Medellín. Recuerdo que yo le decía a Franklin cuando estábamos ahí en el salón, ¿usted no siente lo que yo estoy sintiendo? Y él me decía, ¿qué? Yo le decía, yo siento como una nube pesada, pero llena de amor que me estaba llenando. Y a partir de ese día, les quiero contar algo. Y es que el amor de Dios me llenó tanto, tanto, tanto que al día de hoy no se ha ido y sé que no se va a ir, que se fue todo temor. Yo siempre pensaba que cómo iba a ser, que qué iba a pasar. Y empezaba a pensar cosas feas. Pero a partir de ese día, y hoy entiendo por qué dice en la palabra que el amor echa fuera todo temor. Hoy no tengo miedo de lo que vaya a pasar. Va a pasar lo que Dios dice que va a pasar y lo que Dios quiere que pase. Hoy no tengo temor al día de mañana. Hoy disfruto cada día a mis hijos. No es fácil porque no es fácil. Victoria, la de 7 añitos, no solo le han diagnosticado esa enfermedad, también me dijo hace como 1 año y medio atrás,
me dijo una doctora del hospital que también tenía un pequeño retraso mental. Pero ustedes vieran, Victoria es la niña más feliz del mundo. Me cuesta un poco manejarla porque es muy desobediente. Hoy sé que no es desobediente porque es que ella no entiende lo que uno le dice, las indicaciones. Entonces hay que cuidarla demasiado. Azucena, que la trajimos ahora en julio en el mall, hay que andarla de la mano porque si usted se da cuenta ya está hablando con ella, le está tocando el pelo, le abre el bolso. Entonces cuesta un montón andar con ella en la calle. Y yo digo, Dios, ya no tengo miedo de lo que va a pasar. Él tiene el control de todo. Y este año fue tan bonito porque yo estaba estresada porque no quería que fuera a la escuela presencial por cómo ella se comporta, porque digo yo, pobrecita, la maestra le va a costar manejarla. Y yo le conseguí maestra para que tuviera en la casa, le conseguí una terapeuta de lenguaje, una terapeuta ocupacional. Bueno, yo le tenía todo el equipo de trabajo para que la visitara en la casa. Pues me llama la directora de la escuela donde ella estaba matriculada y me dice, ¿por qué Victoria no está viniendo a clases? Y ya le cuento toda la historia. Me dice, deme la oportunidad y tráigala. Y yo le decía, pero es que, y me dice, tráigala. Y de verdad, la llevé y me dice ella, tráigala mañana. Y yo, pero es que no tiene ni uniformes. Me dice, no importa, tráigala con la ropita. Llegué al portón de la escuela, vino la directora a recibirme al portón. Vea, chiquillas, de verdad que yo digo, solo Dios, es una escuela pública, porque en la privada no me la recibieron. Y ella la tomó de la manita y se la llevó por todas las aulas para que conociera, se la llevó para el play, para el comedor, le dio el tour por la escuela, le dice, esta es mi dirección, cuando usted necesite algo, llamar a mami, usted nada más me toca la puerta. Vea, la maestra, Victoria tiene un horario que ella va a la hora que quiera y se viene a la hora que quiera. Así que se levanta como a las 8 de la mañana, ella es la mujer más feliz del mundo. No escribe ni hace nada, pero ella, la directora me dice, déjela que venga porque ella necesita relacionarse con los niños. Y ustedes no saben lo que ha sido eso para ella, el cambio que ha tenido, de verdad que fue de bendición. Y esos son los ángeles que Dios ha puesto en mi camino. Esa maestra, ella le da la merienda en la boca, ella la cuida, de verdad que han sido ángeles y todo este proceso que en lo humano, que en lo humano ha sido difícil, con Dios ha sido fácil. Yo le contaba a Susana el día que ella me llamó, el día que a Franklin Andrés, el doctor me dijo que había que comprarle la silla de ruedas. Yo pensaba cómo iba a ser ese día. ¿Cómo le iba a decir yo a él que tenía que comprarle una silla de ruedas y que se tenía que sentar en una silla de ruedas? Y recuerdo ese día que llegué a la cita y me dice el doctor, mamá, hay que comprar silla de ruedas ya. Y yo le dije, doctor, pero todavía camina. Claro, caminaba porque yo lo llevaba de aquí. Y vuelvo yo a ver a él y le digo yo, amor, oiga lo que dice el médico. Me dice, claro, mami, yo quiero una y eléctrica. Yo volví a ver al techo y dije, Dios, gracias, gracias, gracias. Porque algo que yo pensé que iba a ser tan difícil, con Dios fue fácil. Y yo no me puedo cansar de darle las gracias a Dios porque yo sé que ya tengo que terminar, pero es mucho lo que deseara compartirles a ustedes. Pero es tanto el agradecimiento que yo le tengo a Dios y que yo le he dicho, a donde me lleves, ahí voy a ir. Y hace 2 meses, yo venía clamando hace mucho tiempo por una mujer que me ayudara, que quisiera a mis hijos como yo los quiero, para que me los chineara, para que les tuviera paciencia. Y hace 2 meses llegó esa mujer a mi casa. Por eso hoy estoy aquí, tranquila. Ahora antes de venirme me dice, Sonia, vaya tranquila, disfrute, llénese de la presencia de Dios para que venga a darnos aquí a nosotros. No se preocupe por nada, yo los voy a cuidar. Y me dice, me voy a ir para donde su mamá para que usted esté más tranquila. Ya está con mi mamá, están mis 4 hijos con ella y estoy tranquila. Y ahora sí le dije a Dios, pues empecé ese vuelo que no sé a dónde me vaya a llevar, pero hoy sé que Dios me entró en esa metamorfosis. Hoy sé que no soy la misma mujer. Hoy sé que tengo un llamado y que esto que
que Dios está permitiendo que hoy esté parada aquí es el principio de lo que Él tiene preparado para mí. Y hay una canción que siempre me ministra y es la que dice, algo grande viene para mí. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria. Y yo sé que Dios nos pasa por las pruebas y por el fuego, porque Él quiere. Yo entendí esto y es que Dios nos ve como esa piedra preciosa, ¿verdad? Que nos pasa por el fuego para pulirnos, para subirnos de nivel. Y Él dice que siempre quiere encontrando, dando gloria, honra y alabanza a Él. Y al final veremos la victoria. Y quiero decirles que en estos 5 años yo no me he parado, no me he dejado. Sí he tenido momentos de debilidad, de caerme, pero ¿quién no? O sea, ¿quién no? En lo humano, hasta Daniel no pidió que lo tiraran a la fosa de los leones, ni los israelitas pidieron que los tiraran al horno de fuego, pero Dios lo permitió para él glorificarse. Y fueron momentos, como dijo Azucena, temporales, que Dios nos permite, pero Él después nos levanta. Y eso es lo que ha pasado conmigo. El dolor no se ha quedado aquí. Yo hoy les puedo decir a ustedes que soy feliz, que tengo una familia feliz y que no la cambio por ninguna otra. Porque sé que allá afuera hay muchas familias que tienen todo para ser feliz, hijos sanos y no son felices. ¿Y cuál es la diferencia? Es que Jesús no le han abierto el corazón a Dios. Hoy sé que no soy yo, es Jesús el que vive en mí. Oramos. Padre bendito, en esta mañana, Señor Jesús, te quiero dar gracias. Gracias por cada corazón y hoy levanto cada corazón en esta mañana. Padre, yo no sé cuál es la situación o las circunstancias que no han permitido que estas mujeres se levanten y empiecen ese vuelo, Señor Jesús, y empiecen a brillar y empiecen a dar esa luz donde hay necesidad. Padre, yo no sé cuál es el llamado de cada una de ellas, Señor, pero hoy te pido para que en estos días, Señor, tú empieces a revelar ese llamado, para que tú empieces a darles esas fuerzas, Señor Jesús, porque así como esa mariposa que nos decían ayer, que era frágil, pero era fuerte, valiente y corría y volaba para ese llamado, para ese propósito tuyo. Pero que tenemos que dejarnos guiar por esa luz, por el sol que eres tú, Señor, que es el que nos alimenta, que es el que nos da las fuerzas para seguir. Padre, gracias, gracias por tenerme aquí. Hace un tiempo, Padre, tú me profetizaste y me dijiste que tú me ibas a llevar a las naciones y que ibas a poner en mi boca palabras como un tizón encendido y que iba a tocar a muchas mujeres, Dios. Hoy yo te recuerdo esa promesa, Dios, para que en este día tú toques cada corazón, Señor Jesús, y pongas un tizón encendido en mi boca, Dios, y en la de cada una de ellas, Padre Celestial, para que vayan a hacer proezas allá afuera, Señor Jesús, para que se levanten, para que sean valientes, Señor, porque hay tanta necesidad allá afuera y personas que no te conocen, Señor. Padre, gracias te quiero dar, Señor, en esta tarde, en esta mañana. Te quiero dar gracias, Papito Dios, por estos días que tú nos has regalado, pero sobre todo, gracias por lo que va a venir para cada una de nosotras. Amén y amén. Quise traer como para ilustrar un poquito de lo que es mi familia. Ese es el día que nos casamos. Soy la misma, ¿verdad? Hace 15 años. Vamos a ver si se puede ver. Mientras tanto, les quise, bueno, no solo yo, sino las amigas de Costa Rica, le pedimos a Dios que queríamos traer un detallito
Esos son mis hijos. Ese es mi hijo Franklin Andrés, cuando ahí tenía como 7 años, ahí estaban cuando iban para el kinder. Ahí estaba subido en un árbol. Ahí estaba jugando fútbol en la playa con el papá. Ahí andaba en un desfile de bandas para una independencia. Ahí fue el día que le hicieron una prueba y ahí empezaron el proceso. Ahí estaba pintando en una pared. Véanle la sonrisa y la luz que ese niño transmite. Esos son mis hijos. Esa es Victoria. Ella es Victoria. Ahí están mis 4 niños. Franklin y José Pablo. Vicky. Ay, Dios. ¿Cómo no darle gracias a Dios de verdad? Esa es Mariana. Y esa pulserita que están repartiendo es el detallito que quisimos traer y tiene un gran significado, y es que les quisimos poner una estrella para que se recuerden que tenemos que ser esa estrella, que brillemos en la oscuridad, que demos esa luz, que demos ese destello que da la estrella, y le quisimos poner el cordoncito negro para acordarnos que llevemos esa luz donde hay oscuridad, donde las personas hoy se están debatiendo entre la vida y la muerte porque no lo conocen a Él. Muchísimas gracias. Gracias. Sonia dijo algo que me tocó mucho mi corazón cuando dijo que hay muchas familias allá afuera que tenemos todo y tenemos nada. Yo creo que la diferencia es Jesús, pero al lado de Jesús una mujer determinada, apasionada en yugarse con Él, asociada al Espíritu Santo de Dios todos los días de su vida. Esa es la verdadera diferencia cuando podemos ocupar el lugar de edificadoras, de formadoras, de amamantadoras, de nutritivas a la manera de Dios. Cada uno de los nombres que encierra ese significado es ser Kenegdo. Yo te invito a que los busques. Son más de 30 nombres. Salvavidas, desesperadamente necesitada, consejera, sabia, socia, soporte, ayuda, guardadora. Wow. Yo creo que esa es la diferencia. Quiero llamar a